Vamos a conversar acerca de los riñones, porque si usted padece, por ejemplo, de diabetes o de presión alta, esto les podría afectar. ¿Cómo puede hacer para lidiar con esta situación y para evitar que se le dañen los riñones? Está con nosotros el doctor Ernesto Castro Aguilar, él es especialista en nefrología y nos va a ayudar también a despejar las dudas que ustedes puedan tener a través del Facebook Live. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bien, por dicha. ¿Cuál es la relación, doctor, que hay entre la diabetes y los riñones? Bueno, buenos días. La diabetes es una enfermedad bastante frecuente, ¿verdad?, en la población general y específicamente con los riñones representa casi que la mitad de los casos de pacientes que van a progresar a enfermedad renal crónica, que es una pérdida progresiva de la función renal, ¿verdad? La diabetes constituye la mitad de esos pacientes, los pacientes que van a necesitar diálisis o trasplante en el futuro. Entonces, es una enfermedad que impacta de forma seria y severa, ¿verdad?, la función renal a lo largo del tiempo. ¿Y cómo es que se va desarrollando la enfermedad crónica en los riñones? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Bueno, los riñones, como su función, ¿verdad?, es mantener un balance, un equilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Eso lo hace a través de, y busca regular la cantidad de líquido, de toxinas y sustancias que vamos a tener en el organismo. Los riñones eso lo producen a través de un proceso de filtración, son como coladores, como filtros. La sangre se empieza a filtrar a nivel de los riñones y se produce un líquido inicial, que luego ese líquido se va modulando o cambiando según las necesidades del organismo y finalmente es lo que se produce como la orina. Ciertas enfermedades, sobre todo como la diabetes, en las cuales hay un estado de azúcar alto de forma crónica, el azúcar alto va dañando las células, va dañando el funcionamiento de las células, va haciendo que las membranas se vayan engrosando y van alterando la estructura de esos coladores, de esos filtros. Y entonces lo que empieza a pasar es que el paciente empieza a colapsar algunos de esos filtros o empieza a dañarse las fibras de ese colador. Y el paciente empieza a perder proteínas en la orina, que es uno de los signos clínicos más frecuentes, ¿verdad?, que va a tener un paciente con enfermedad renal diabética. ¿Se puede decir que el azúcar va a dañar el filtro? Exactamente, el azúcar daña esos coladores, esas estructuras que se llaman glomérulos, ¿verdad?, los va dañando de forma progresiva al punto que al principio pierde muchas proteínas y después esos filtros se van colapsando, se van perdiendo y el paciente pierde la capacidad de ir filtrando la sangre y producir orina. Dice Carolina que al papá le indicaron que su riñón está en etapa 3. ¿Eso qué significa? Ahora bien, esa pérdida de filtración del riñón nosotros la vemos en 5 etapas, que es lo que llamamos enfermedad renal crónica, ¿verdad? Usualmente cuando la gente dice insuficiencia renal es cuando estamos en la etapa 5, pero esto es una enfermedad que va en un espectro, desde alteraciones muy leves, donde realmente es donde debemos tratar y prevenir la enfermedad, hasta alteraciones más severas. Una etapa 3 quiere decir que la función de los riñones está como entre un 30 y un 60% aproximadamente, ¿verdad? Es una etapa que el paciente va a estar prácticamente asintomático, pero la reserva de riñón, su colchón de riñón, por así decirlo, es menor, ¿verdad? Y eso lo predispone a que si no se controlan ciertos factores a lo largo del tiempo, llegue a perder más rápido su función renal. Hablando precisamente de eso, ¿cómo se da cuenta la persona de que está enferma de los riñones? ¿Hay algún síntoma o es una enfermedad silenciosa? Sí, los riñones son muy eficaces en compensar, aun cuando están dañados. Y por eso el control médico y el control de laboratorios es muy importante. Para que una persona tenga síntomas por enfermedad renal crónica, usualmente la función de los riñones puede estar menos de un 15%, donde lamentablemente es poco lo que ya se puede hacer para recuperar esa función renal, ¿verdad? Entonces, en etapas grado 3, grado 2, hasta etapas 4 todavía podríamos afectar el curso de la enfermedad, ¿verdad? Y por eso es muy importante hacer exámenes de control, tanto exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, ¿verdad?, el control médico regular, porque, como le mencionaba, hasta etapas muy tardías es que la persona puede tener síntomas. ¿Qué síntomas da la insuficiencia renal, verdad? La persona no puede orinar, entonces empieza a retener líquido, empieza a faltar el aire, no puede eliminar toxinas, entonces la persona empieza a sentir cansancio, fatiga, náuseas, vómitos, ¿verdad? A veces picazón, que son síntomas, ¿verdad?, por una retención crónica de toxinas que no se pueden eliminar por la orina. Ya hasta que estamos ya en la etapa 5 sería etapa eso. 5 y cuando estamos en las primeras no avisa. En una etapa 2, 3, prácticamente la persona no va a tener ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, por eso, si hay personas que tienen factores de riesgo para tener daño en los riñones, tienen que estarse monitorizando, ¿verdad?, con exámenes para poder tratarlo a tiempo. Dice Ale que tiene 39 años, antes de las 10 de la mañana ya va a orinar cada 15 minutos. ¿Eso es normal?
Bueno, la poliuria, orinar mucho, hay muchos factores que la pueden producir, ¿verdad? Desde trastornos de que tanto líquido consuma la persona, ¿verdad? También específicamente en diabetes, ¿verdad? Si el azúcar no está bien compensada, uno puede empezar a perder azúcar por la orina y eso hace que una persona diabética descompensada esté orinando mucho, ¿verdad? Que lo lleva a un estado de deshidratación importante. Y luego hay otras causas por las cuales una persona puede orinar mucho, hay alteraciones hormonales, que hay una hormona que se encarga de concentrar la orina, ¿verdad? Y también algunos trastornos ya propios de la vía urinaria, ¿verdad? Algún trastorno de vejiga hiperactiva u otras cosas, ¿verdad? Que no necesariamente sean de los riñones, sino de la vejiga que se vacía y se contrae rápidamente, ¿verdad? Entonces sí sería importante valorarlo con exámenes, ¿verdad? Ver exámenes de orina y todo lo demás para ver de alguna de estas causas cuál se trata en el caso de ella, ¿verdad? Doctor, ¿existe la posibilidad de regenerar el riñón o por lo menos parar que se siga dañando y de qué manera? Sí, lamentablemente los riñones no tienden a regenerar, ¿verdad? Cuando se establece un daño, uno puede estabilizarlo y hay ciertas células que pueden recuperar, ¿verdad? Pero después de un daño muy severo o un daño crónico persistente, los riñones se van colapsando, se van cicatrizando, ¿verdad? Se van atrofiando, entonces en ese caso no se puede recuperar. Lo que buscamos muchas veces en el tratamiento es frenar lo que está dañando el riñón, ya sea la presión alta, la obesidad, la diabetes o una enfermedad inmunológica que esté afectando el riñón, para que esos filtros restantes que estén inflamados, por así decirlo, se desinflamen y mantengan su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento lo que busca es detener y enlentecer la progresión de la enfermedad. Dice Esteban que por qué por el vapeo, los cigarros, el alcohol, falla primero la presión alta, después el corazón y los riñones. ¿Esto es así? Sí, ahorita en la comunidad médica hablamos más de un síndrome cardio-reno-metabólico, ¿verdad? Los órganos usualmente nosotros los vemos como separados, ¿verdad? Como especialistas, pero realmente están todos en un mismo cuerpo y están bastante interrelacionados. La exposición crónica a toxinas, ¿verdad? Ya sea como el vapeo, el alcohol o problemas del corazón van a influir en el riñón, ¿verdad? Lo que afecta al riñón afecta al corazón y viceversa, ¿verdad? Porque son órganos que tanto el corazón va a bombear la sangre que llega a los riñones, pero el riñón es el que va a regular la cantidad de agua y sodio y otras hormonas que van a regular la presión del corazón, ¿verdad? Entonces, si se daña uno, siempre se va a dañar el otro. Es una cadena. Sí, están interconectados. Vean, dice Laura que ella nunca presentó ningún síntoma, fue al doctor porque se sentía débil, únicamente le hicieron una nefrectomía y se quedó en coma un mes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, está complicado saber qué pasó, ¿verdad? Una nefrectomía es cuando se quita un riñón. Habría que ver cuál fue el motivo de la nefrectomía, ¿verdad? Si es que tenía una infección o si tenía algún tumor, ¿verdad? Porque por sí solo una nefrectomía, una persona podría vivir con un riñón de forma normal, ¿verdad? Entonces, por la nefrectomía como tal, probablemente no haya sido la causa del coma, ¿verdad? Sí, habría que ver en el contexto en el cual se quitó el riñón, si era que tenía una infección o un tumor diseminado o algo más que afectó, ¿verdad? Otros órganos y que hicieron que ella cayera en coma, ¿verdad? Doctor Ernesto, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Buen regreso entonces de vuelta al hospital allá en Cartago. A Cartago, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.